Bienvenidos a Voto Informado 2018, un esfuerzo de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer llegar a su comunidad universitaria, pero también al público en general, elementos de juicio para las decisiones que se tendrán que tomar el próximo 1 de julio en las elecciones que en todo el país y en Veracruz se darán. Este programa tiene como propósito entonces acercar los contenidos de las plataformas de los candidatos que se presentan a contender por la gubernatura en el estado de Veracruz, y hoy nos toca una entrevista con Cuitláhuac García Jiménez, quien es candidato de Juntos Haremos Historia, que agrupa esta coalición a los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Bienvenido, muchas gracias por su confianza. Empezamos directamente con los problemas de carácter muy general. Un gusto después estar iremos, aquí. Muchas gracias, iremos particularizando algunos de ellos. Dentro de toda la problemática que vive este estado, ¿cuáles temas de mayor importancia considera que deben ser atacados directa e inmediatamente si llegara a la gubernatura? La inseguridad, el desempleo y la falta de crecimiento económico del Estado. ¿Habría algún propósito o algún mecanismo, algún programa específico que pudiera...? Sí, claro, corresponde al gobernador del Estado la atribución de dar seguridad a los veracruzanos. Tiene que ser a través de un plan integral que considere el problema proveniente de varios factores. Desde luego la pobreza, tenemos más de 2 millones de gente en el desempleo, 2 millones de personas en precariedad alimenticia, y esto siendo 8 millones de habitantes, estamos hablando de la cuarta parte que está en una situación muy precaria. Tenemos que subsanar eso a través de políticas de Estado, de políticas del gobierno, hablando con empresarios, hablando con la sociedad, a fin de que estos números de inseguridad no se sigan dando debido a la presión social que causa esta situación. Tenemos también que reconocer que los actuales gobernantes y el gobernador anterior de Veracruz también tuvieron participación en que se deteriorara tanto la situación de seguridad en el Estado. Hubo pactos con delincuentes. El periódico Reforma dio a conocer que el actual gobernador Yunes, su secretario de Estado, tenía pláticas con operadores de delincuentes, y eso pues tiene un costo. Obviamente yo creo que él decidió correr ese costo, puesto que quienes morían no eran miembros de su familia. Es una situación muy grave. También hay una situación con la policía. La policía estatal tiene que reestructurarse, tenemos que pagar mejor a la policía. Un policía gana en nómina 12,000, 11,000 pesos, pero los descuentos llega a terminar con 9,000, 9,100, 9,400 pesos, 8,800 el que menos, mensuales. O sea, eso no puede ser. Un policía nunca va a atender cuestiones de seguridad donde esté en riesgo su vida por un salario así. Tenemos que incrementar el salario, pero también ligarlo a la mayor capacitación de ellos. Esa es la problemática más importante que hay que atender de inmediato, la de inseguridad. Y bueno, más o menos estas son. Tenemos también obviamente que implementar apoyos al campo, apoyos a los jóvenes, evitar la migración de la zona rural a las zonas urbanas, a fin de que no haya mayor presión social en las urbes, donde en los cinturones de las ciudades, los alrededores de las ciudades, pues hay delincuencia juvenil, donde hay bandas, y eso hay que atenderlo. Serían en forma inmediata implementar esos programas. Uno de los principales problemas, no solo del Estado, sino del país, es la corrupción. ¿Qué tan grave es o qué tan grave la percibe en el estado de Veracruz y qué propone para atacar ese problema? Bueno, no es una cuestión solo de percepción. Se supo bien, claro, que en el gobierno anterior hubo desvíos. La Auditoría Superior de la Federación determinó que había un daño patrimonial por más de 35,000 millones de pesos. La cifra es grave, es gravísima,
porque eso implicó que se dejó de atender los programas federales, todos los programas de atención social, los de inversión en infraestructura, en obra pública, y eso obviamente pues tiene estas consecuencias que al inicio mencionaba en la anterior pregunta. No es una cuestión solamente de percepción tampoco que Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador, se está comportando exactamente igual. Ya la Auditoría Superior de la Federación señaló, por ejemplo, a su hijo, de que en una sola obra, en un auditorio, que tenía un costo inicial de 130 millones de pesos, terminara costando 323 millones de pesos, o sea, más de 250 millones de pesos en un giro en esto que termina en manos, en los bolsillos de alguien. También a través de la Secretaría de Salud de este actual gobierno se hizo contrataciones, pagos por compra de despensas, donde los precios estaban sobrevaluados. En cada entrega nosotros calculamos que debe haber 15 millones de pesos de sobrevalor, en el que no queda determinado dónde queda ese dinero, porque se favorece de esa manera a una empresa comprando una despensa que debería costar 60 pesos en 135 pesos. Es mucho el dinero que se va por la corrupción. E insisto, no es algo que yo dijera, son órganos que han señalado, es público, ese contrato yo lo hice público, está en la red, es algo que debe presentar en transparencia el propio gobierno, y ahí están, son actos claros de corrupción que no han terminado. Tiene que actuar la Auditoría Superior de la Federación, lo ha hecho las acusaciones ante la PGR, pero pues estos acuerdos políticos que se dan entre gobiernos para protegerse unos a otros, pues ha dado al traste. En mi gobierno no vamos a tolerar esa situación. Una, no la vamos a generar, y la otra no vamos a tolerar. Nosotros hemos dado muestras de eso. Un servidor fue diputado federal por 2 años y no terminé con ranchos nuevos, ni autos nuevos, ni propiedades nuevas. Tengo exactamente lo mismo, incluso un poco menos, porque me accidenté, perdí una camioneta, no me han pagado el seguro, por cierto, pero vivo de manera austera, soy honesto, he dado pruebas de ello, y cuando en mi partido se ha dado alguna situación, inmediatamente lo señalamos. El caso de Eva Cadena, por ejemplo, que fue un acto de corrupción, quien la acusó fuimos nosotros. Y quien la sacó del partido fuimos nosotros, porque estaba el tema muy en medios y todo, y si nadie la había acusado. Tuvimos que nosotros hacerlo porque no vamos a permitir, no vamos a tolerar. Son bienvenidos todos, pero aquí hay una línea de no tolerar la corrupción. Esa es una cuestión también de voluntad. No solamente es una cuestión de los órganos autónomos, de darle más autonomía al ORFIS, que la Contraloría Social sea ciudadana, no solamente es eso, que lo vamos a hacer, sino también una cuestión de voluntad. ¿La corrupción? Insisto, porque hay una cuestión también ahí de voluntad y de probidad. ¿Cómo le vamos a creer a Yunes o al hijo, a su hijo, de que van a ser honestos si cuando estuvo en el ISSSTE fue señalado de un desfalco de 2.000 millones de pesos? O ahora en la obra principal del hijo en Boca del Río, el Foro Boca, que es este auditorio que te digo, pues ¿cómo le vamos a creer que ahora va a ser honesto? O cuando están haciendo negocio con las despensas. Por cada despensa se quedan por lo menos con 50 pesos. Por cada despensa que entregan. Claro que siendo 700,000 despensas mensuales, como él ha dicho que va a entregar, pues sí es un negocio muy grande, de millones de pesos. ¿Cómo le vamos a creer eso? Podemos analizar las dos personas también, ¿no? Y otra, pues tenemos que apostarle a los órganos de control ciudadanos. Hay que impulsarlos, hay que apoyarlos, no hacerlos cómplices. Eso también, y existen, lamentablemente, están en las leyes y no se les hace caso, no se les atiende. Si se busca siempre zafarlo, entonces también te digo, viene una cuestión de voluntad, entonces por eso sí se puede. Desde el gobierno del Estado. Desde el gobierno del Estado, sí. El orden tiene que ser así. No vas a poder someter a un alcalde si tú estás haciendo negocios con el erario. O sea, no vas a poder hacerlo. O sea, que el alcalde que te va a decir, oye, pero no me llegaron los recursos federales que te transaste. Es lo que le están diciendo a Yunes. O sea, ¿qué me alegas? Si tú me pediste que apoyara a tus candidatos en la elección, que apoyara a tu hijo con dinero del erario. ¿Cuál es su opinión del nivel de gravedad de la inseguridad? Nos lo ha planteado sí. en nuestro estado, y propuestas concretas para poderlo mejorar. Así es.
El plan de seguridad que nosotros tenemos es un plan integral de seguridad que va a tener 4 ejes fundamentales. El primero, el programa de atención al campo. Tenemos que atender la zona rural de nuestro estado para evitar que ahí exista mayor presión social, abandono de las actividades económicas del campo, migración hacia las ciudades. 2, tenemos que apoyar a los jóvenes. El segundo eje de este programa integral es de atención a los jóvenes que están precisamente en esa zona, abandonando las actividades económicas porque no pueden vivir de ellas. Un joven en el campo gana, si acaso, 400 pesos mensuales. Semanales, si acaso, si bien le va. Pero el campo obviamente depende de las épocas de producción, de cosecha, etcétera, y no siempre se le paga. No es el jornal en el campo no es como la quincena que recibe el asalariado. Tiene que apoyarse al joven para que no emigre a través de algún programa de atención especial en ese sentido. 3, la profesionalización de las policías. Policía estatal y policía municipal, ¿cómo? Ligada al incremento salarial. Se ha hablado mucho de que hay que profesionalizar a la policía, de que hay que capacitar mejor, pero eso no ha repercutido en el incremento salarial del policía. Entonces el policía pues vuelve a abandonar esa situación. El caso de Veracruz, teníamos 8,000, 9,000 policías, solamente tenemos 4,600 policías porque, dadas las condiciones, abandonan, aprenden el manejo de armas y entonces pueden estar en otro lado haciendo el mismo manejo de armas. Entonces hay que profesionalizarlas, pero también correspondiendo a esa profesionalización con incremento salarial. No es tanto, son 9,000 policías lo que se pretende tener, otra vez recuperar, volver a contratar, con todos los mecanismos obviamente de supervisión, de confiabilidad, hay que hacerlo, y la formación también. La formación es importante porque el policía se sabe represor, tenemos que hacer un policía de proximidad, un policía cercano al ciudadano, de atención, y eso también lo tenemos que fomentar desde el policía municipal. Entonces vamos a hablar con los gobiernos municipales para que implementen programas, pero obviamente aportándoles económicamente. Se les pide a los alcaldes que implementen sus policías municipales y les dicen, pero sácalo de tu presupuesto. Cuando tenemos presupuestos raquíticos, incluso de manera muy equivocada, distribuidos de manera muy errónea, porque a un municipio, Chiconamel, Chalma, pues tienen los 15 millones de pesos de presupuesto anual, y acá en Veracruz tenemos los miles de millones de pesos. No es lo mismo que le digas al alcalde de Veracruz, atiende tu policía, a que el Chiconamel implementa un policía. No es igual. Tenemos entonces el Estado, desde el gobierno del Estado, hacerse cargo también de esos programas, aportando. Y finalmente el cuarto eje de este programa integral de seguridad, pues es un plan emergente para acciones directas, contundentes, que implican la coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales, hablo policiales, a fin de atender cosas como el secuestro, que es el que se ha disparado. En el actual gobierno, la extorsión, el secuestro y el homicidio doloso alcanzan números históricos, están muy elevados y no están disminuyendo. Entonces, ante ese tipo de delitos hay que hablar de inteligencia militar, de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, a fin de que las policías sean contundentes para atender ese tipo de delitos. Con estos ejes, en relación a la temática de la inseguridad, una de las preocupaciones que tiene la población en general es que algunas de las propuestas son de largo plazo, consistentes, sólidas y lo que sea, pero uno no puede esperar a que las cosas mejoren después de que en 6 meses, como dijo el gobernador, que en 6 meses. Por eso la pregunta, sí. ¿Qué tan rápido, qué tan a qué velocidad podemos empezar a percibir la diferencia? Claro, por eso el cuarto eje es fundamental, porque el proceso de profesionalización de las policías, tanto municipal como estatal, pues es un proceso largo. Tenemos que llevarlo a 6, 7, 1 año. Dependiendo de la gravedad, también hay que estudiar cómo está la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, pero es obvio que lleva un tiempo, es un lapso para eso. Entonces, por eso el plan emergente, que tenemos que actuar coordinadamente con policías ya
profesionales, con mayor capacidad, mejor armadas, para atender focos, atender las vías, regionalizar los delitos. Tenemos que hacer eso porque hay bandas delincuenciales que operan, tienen capacidad para operar todo el estado, pero hay bandas que operan en una región muy determinada. Entonces todo eso tiene que ser atendido con inteligencia y en este programa emergente que estoy planteando. Precisamente hablo que es emergente porque apostamos a que en 2 años, 3 años cuando mucho, ya nuestra policía estatal esté bien equipada, con los elementos bien formados, capacitados y de inmediato extendiéndose por todo el territorio, actuando contra la delincuencia. Y obviamente los programas de atención, como son el programa de atención al campo y el programa de atención a los jóvenes, pues sus efectos pues son a mediano plazo. Entonces por eso pensamos que a los 3 años las incidencias tan altas que tienen ahorita los delitos, sobre todo los de alto impacto, empiecen a disminuir drásticamente. Bien, entramos a un terreno en donde quizá la incomodidad de ciertos temas hace que se toquen pocas veces y con muy poca profundidad. Me refiero a los temas de la desigualdad, la discriminación por género, por preferencias sexuales, por cuestiones de otro orden. Bueno, con respecto a los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, y no heterosexuales en general, ¿promoverá usted iniciativas para que en el Estado se respete su derecho a formar familias, al matrimonio y a adoptar hijos? Sí, yo creo que vamos a respetar un poquito las competencias. Yo sí voy a pedir a los diputados, sobre todo los que provienen de mi partido o provengan de mi partido en el próximo Congreso, en la conformación del próximo Congreso, a que sean respetuosos de todos los derechos y que respeto se refleje en las leyes que ellos determinen. No podemos seguir coincidiendo que un grupo, por decisión personal de cuestiones relacionadas a su sexo, a sus preferencias, a su religión, a su incluso formación profesional o cualquier motivo, no puede ser motivo para discriminarlo, hacerlo a un lado o pierda derechos. Y también eso lo podría decir cualquier candidato, ¿no? Porque ahora está de moda, pues son épocas electorales, pero hay que ver lo que se hizo en la Ciudad de México, por ejemplo, con la nueva Constitución para la Ciudad de México, quienes impulsaron el respeto a todos los derechos. Hay que ver también lo que está acá en Veracruz. Aquí en Veracruz yo soy diputado federal, mi suplente es miembro del grupo lésbico gay, es un compañero también, por cierto, universitario, y es mi suplente. En los hechos nosotros correspondemos y no tenemos reparo en decir que vamos a respetar todos los derechos de todos. Esto nos lleva a otras de las formas de discriminación que tienen que ver con la desigualdad o la inequidad de género. Las mujeres, los hombres. ¿Cómo lo percibe, reconoce la existencia de esta desigualdad? ¿De qué nivel? Y en todo caso, ¿qué podría hacerse para contribuir a equilibrar? Digamos que en una sociedad donde existe respeto para todos los derechos de todos, no tendríamos ni siquiera por qué estar buscando la manera de que uno de los géneros tenga la paridad, la equidad de oportunidades, representación, etc. Sin embargo, es notorio en nuestra sociedad que existe un machismo todavía ejecutante, pensante en órganos de gobierno, de que corresponden ciertas actividades o ciertas acciones solamente al género masculino. Por fortuna ya esto se ha cambiado y por lo tanto también sí debe existir una estrategia pues del Estado, del gobierno, para dar mayor oportunidad a las mujeres a fin de ir borrando
este legado que tenemos de muchas décadas en el que se ha considerado a un lado a la mujer o destinada para ciertas actividades, o se le ha impedido dentro de ciertos órganos, grupos, que no se manifieste, que no diga lo que considere, que sus derechos sean apartados, etcétera. Parte de esta discriminación, perdón, ocurre en el mundo privado. Desde el gobierno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles serían en todo caso las medidas que se pueden desde el gobierno tomar? Sí, claro, tenemos que revitalizar el Instituto Veracruzano de las Mujeres a través de darles mayor presupuesto y también que se implementen todos los institutos municipales de la mujer en los municipios. En todos los municipios de palabra de membrete existe la intención de formar esos institutos, pero no tienen presupuesto. Yo he recorrido todo el estado y me he encontrado municipios donde la oficina de ese instituto es simplemente un letrero pegado en una pared y nadie lo atiende, no hay. ¿Por qué no tienen presupuesto? Entonces deben existir todas las políticas públicas en ese sentido que deben ser elaboradas, ejecutadas y llevadas a cabo por mujeres. ¿Sí? Tienen que contar con presupuesto, si no estaremos hablando de programas miles para esa atención de ese problema, pero sin presupuesto no va a poder ser. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer este gobierno, destinarles presupuesto a los institutos, al Instituto Veracruzano de la Mujer y también a los municipales. No tenemos que decirles qué hacer, ese sería un error. Las mujeres saben perfectamente qué es lo que hay que hacer y saben defender sus derechos. Por fortuna tenemos muchas veracruzanas y, por cierto, universitarias que están en esa línea y, al contrario, uno tiene que quedarse callado para que ellas opinen y ejecuten lo que hay que hacer. Solo nosotros proporcionar lo que nos corresponde, claro, el presupuesto. Otro de los asuntos que preocupan a la sociedad tiene que ver con el uso de los recursos públicos desde las instancias gubernamentales, la transparencia, la rendición de cuentas en las cuentas públicas, ¿no? Y el acceso a la información. ¿Hay alguna propuesta concreta, particular que pudiera comentar? Todos estos órganos de transparencia han sido limitados, incluso en la propia ley, en la creación de estos institutos, desde el momento en que se dice que algunas de las acciones de los ejecutivos, sea esto a nivel municipal o a nivel estatal, y eso obviamente el Poder Ejecutivo implica todos los secretarios de Estado, obviamente también el gobernador, que pueden ocultar información si contiene algún elemento de seguridad nacional o que tenga que reservarse por cuestiones de seguridad. Eso se tiene que ir acabando, es muy recurrente en muchos de los entonces sí hay que pedirle a los legisladores que modifiquen esa situación o que la reglamenten específicamente, pues cuáles son esos casos. Tenemos que impulsar eso y pues tendrá que ser que se modifique la ley. Desde luego debe existir la voluntad también de que lo que ya está se cumpla. El gran problema es que no se cumpla, ¿sí? Todas las unidades técnicas de información, ¿sí?, de acceso a la información ya están implementadas en muchas de las secretarías, en muchas de las entes que utilizan el erario, el dinero público, aunque sean autónomos, pero tienen presupuesto, están obligadas a presentar transparentar contratos, etcétera. Pero cuando a la unidad técnica le dices, pues a ver, una solicitud de información, ya no son respondidas de manera igual. Buscan cualquier pretexto en la redacción, incluso de la pregunta, para evadir exactamente la información que uno quiere obtener. Sí ha avanzado muchísimo, se ha logrado. De esa manera es como nosotros supimos de estos contratos que se hicieron en la Secretaría de Salud, donde había un sobreprecio en la leche, por ejemplo, en la compra de leche, fue a través de eso. Pero cuando recabas más, ya van ocultando. Es el caso, por ejemplo, cuando se supo de que el municipio de Boca del Río estaba muy endeudado, inmediatamente bajaron la información que estaba ya en una página a fin de ocultarla, porque era veda electoral, argumentaron. Entonces, no puede ser.
pero te digo, también es cuestión de voluntad. Voluntad Lamentablemente. No tendría que ser así. Claro. Tendría que haber los mecanismos para obligar al funcionario a que no evada la petición de información. Vamos a regresar a este mismo punto, pero primero tenemos que hacer una pausa. Estamos con el candidato de Juntos Haremos Historia, conformado por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido de Encuentro Social, Cuitláhuac García Jiménez. Regresamos en un momento.